Bueno, entonces estamos en comunicación con el doctor David Galeano. Justamente él es educador, antropólogo, lingüista, justamente muy conocido, presidente del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Bueno, muy buenas tardes, querido doctor David Galeano. Bienvenido a Casa Abierta. Muy buenas tardes, doctora Noelia. Un saludo cordial para la audiencia de Ñanutí de Casa Abierta. Muchísimas gracias, querido doctor, por brindarnos un poco de tu tiempo y también tus conocimientos, porque vos sos siempre un punto de referencia para lo que vendría a ser nuestra cultura, nuestra tradición, justamente paraguaya. Doctor, brevemente nos podrías compartir algunos puntos sobre todo este tema del nacimiento, del pesebre, la tradición, estas fusiones con elementos europeos. Doctor, ¿qué nos podés decir al respecto? Y bueno, la verdad que nosotros tenemos una manera tan peculiar de celebrar el nacimiento, la Navidad o Natividad de Jesús, con el pesebre tradicional, acá con el pesebre hecho con el cabo vejí. Son unas ramas de una planta que la gente tiene la costumbre hasta hoy en muchos lugares, sobre todo en el interior, y aquí también uno va al mercado, a los mercados, y todavía encuentra. Mucho de eso en el mercado 4, doctor, el cabo vejí, las casitas así de paja, todo eso. Así mismo, y con eso obviamente hay gente ya que en tiempo antes, allí al iniciar el mes de diciembre, otros seguía la fiesta de Calcupé y otros inclusive hoy, ¿verdad? Por aquello de que hoy nace en el pesebre el niño Jesús. Entonces, con eso se prepara, se ubican las imágenes, obviamente hechas de arcilla. Tradicionalmente hablando de eso, hablamos de Areguá, hablamos de Itá, hablamos de Tomatí, que son grandes centros de producción de artesanía hechas en barro, ¿verdad? Y pues bueno, también hoy no podemos negar que hay muchos elementos ya que sustituyen a eso, entran los elementos hechos de plástico y otros más, pero si tomamos en cuenta siempre lo tradicional, encontramos en muchísimos lugares el tema de la artesanía hecha acá. Y luego se le suma obviamente algo que es tan tradicional de diciembre y de Navidad, que es el famoso Bocayapostí, que es la flor del coco, con ese aroma penetrante y con olor a Navidad que solamente podemos obtener de la flor de coco. Se suman las frutas tradicionales, no va a faltar en el pesebre la sandía, el melón, la piña, banana y otros frutos que son tradicionales de la época. Todavía si estamos en algún lugar, aunque dicen que este año fue menor, por lo menos hasta ahora, el sonido tan característico de las cigarras, ¿verdad? Eso va acompañando ese horario que se acerca a la tardecita, la costumbre anteriormente de los niños, los jóvenes, inclusive los adultos, de preparar las prendas para la ocasión, ¿verdad? En algunos casos, de ser posible, ropas nuevas, en otras las mejores que tenemos, ¿verdad? Y ya entrada la de niños, recorrer el vecindario, llegando a cada casa y allí recibido por los vecinos, ya una silla preparada para ver el pesebre, con el tradicional "qué lindo tu pesebre", ¿verdad? Y allí recibir también, obviamente, el clericó infaltable, como una especie de... El clericó como un pesebre un poco seco, ¿verdad, doctor? Verdad. Y eso viene acompañado de unas porciones allí de sopa, chipabasú, y bueno, y uno va recorriendo y la costumbre entonces de hacer ese recorrido, luego reunirse en la casa, normalmente con la presencia de ser posible la familia en su mayor número. Hoy justamente he visto a tanta gente llegando de España, por ejemplo, y de otros países, Sí. y con mucha emoción, ¿verdad? Mismo. Tremendo. Y bueno, y eso se produce esa gran reunión, llegan en algunos casos 9, 10, 11, algunos esperan justo a las 12 y se sirven lo tradicional de la cena. Acá es infaltable el cerdo o el pollo, la carne vacuna, también en algunos casos el pavo.
una consulta, aparte de todo esto que nos estás mencionando, ¿verdad? Ciertamente el pesebre, estas representaciones del nacimiento es con las entradas de las órdenes religiosas, los jesuitas, los franciscanos, ¿verdad? Pero es como que también se asimiló elementos de la cultura guaraní en esta representación, ¿verdad? Por ejemplo, las casitas que se hacen a dos aguas, ¿verdad? Las plantas que estás mencionando. ¿Cuál serían esos de la cultura guaraní que se fusionaron a estos elementos europeos? Yo creo que lo más importante, doctora Noelia, es que todo eso se dice en guaraní. Para empezar, todo se dice en guaraní. Uno va en visita, saluda, va y que tú vas echando de pesebre, hasta allí ya empezamos con esa descripción de todo ese proceso, tradicionalmente en guaraní, cuando obviamente es más, estemos ubicados en algún lugar del interior, eso es mucho más patente. También acá, ¿verdad? Y pese a que hay una tremenda diferencia entre la cosmovisión cristiana, católica y la guaraní o guaranítica para el indígena, por ejemplo, esa base de la tradición cristiana no es propia de ellos, ¿verdad? Sin embargo, así como estás mencionando, hubo en el tiempo una influencia cristiana, católica, en tiempos de las misiones religiosas, en tiempos de las reducciones, que a la palabra reducción en el primer intento no se dio cuando intentaron hacer la reducción en castellano. No perdamos de vista de que por eso la iglesia optó por la lengua general, como le dicen los brasileños, la lengua general, que en este caso para nosotros fue el guaraní y todo se tradujo al guaraní. Sacerdotes como Bolaño, como acá en el caso muy nuestro, por ejemplo, el padre, el caso de Anchieta, también por mencionarles algunos, Montoya, ellos tuvieron que hacer ese gran trabajo de traducir todo. Y por ejemplo, de guaraní vino inclusive la denominación de Dios, el Jehová cristiano pasó a identificarse con el Tupá de los guaraní, ¿verdad? Que era la figura más próxima por su potencia, por sus características. Y por ejemplo, denominar al niño Jesús Tupá, el Hijo de Dios. Tupá, sí, Tupá, Dios, sí, la Madre de Dios, el nombre de la Virgen. Y por ejemplo, una cuestión no conocida por los indígenas, como sí aparece en la visión cristiana católica, sobre todo el tema del bautismo, el Mongaraí, el Bocaraí. Caraí es tener derecho. Ya en guaraní paraguayo se le dice Caraí al varón, al señor, pero en el mundo guaraní Caraí es tener derecho. Por eso es que la iglesia adoptó esa palabra, y nosotros decimos siempre cuando se bautiza una criatura, niño o niña, Ñamongaraí está comitame, Ñamongaraí, ya se le bautizó. Y que es lo que básicamente es el bautismo, y son los derechos que uno tiene a partir del bautismo a todos los sacramentos y digamos, derechos y obligaciones que uno contrae al ser cristiano o católico. Entonces, palabras como esas se incorporaron, y obviamente todo eso se ve representado después cuando uno dice Tupá y Mingoú, al referirse a los ángeles, los nombres que se les dan a los animales, Bacán, Caballú, Bechá. Todo eso, repito, tiene esa característica dentro del pesebre. En muchas de las denominaciones que nosotros vamos a escuchar, prácticamente todo eso se dice en guaraní. Y en el caso de nuestro clericó, las frutas tradicionales que dijimos, sandía, melón, pacobá, todas esas, de esa manera la gente refiere. Cuando uno va a preparar la sopa, uno no dice precisamente los condimentos en la casa y en la cocina mientras están trabajando. Nadie dice normalmente eso en castellano o en otro idioma. Claro. Hablar de lavatí, hablar de Ibasurupia, decir cureñandé, que es un Paraguay, en fin, añandé, ñamanguista, tatacuape, es decir, toda esa imagen que después se representa en los alimentos, y igual lo que tiene el pesebre, está totalmente expresada en guaraní. Es decir, la Navidad se arropó de guaraní en guaraní y tiene una identidad propia en Paraguay. Así es. Querido doctor, profesor David Galeano,
Te agradezco muchísimo que nos hayas atendido, que compartas con nosotros esta riqueza cultural, ¿verdad? Que a pesar de la globalización, a pesar de un montón de cosas, sigue aquí con nosotros, formando parte de nuestro ethos paraguayo, de nuestra identidad nacional, el pesebre, las comidas tradicionales, las bebidas, todo lo que implica este festejo, esta Nochebuena y por supuesto la Navidad. Muchísimas gracias, querido doctor. Muchísimas gracias, doctora Noelia. Un deseo de una feliz Nochebuena y Navidad para tu persona, para la doctora Gloria Rubín y para toda la gente que está acompañando aquí, para los oyentes de la radio. Muchas gracias. Que pasen una feliz Nochebuena. Un abrazo enorme. Sí, estuvimos en contacto con el profesor doctor David Galeano Olivera, bueno, el expresidente del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Por supuesto que es un capo, un gran investigador, profesor, bueno, sabe muchísimo de todos estos elementos de fusión importante, bueno, que forma parte de la idiosincrasia y de la cultura paraguaya que se manifiesta en todos los hogares de una forma tan linda y tan particular. Bueno, justamente